viajaba con un equipo experimentado, Dr. Carlos Mendoza, antropólogo médico especializado en medicina tradicional indígena, María Elena Vargas, fotógrafa científica con 15 años documentando biodiversidad amazónica, y Roberto Silva, guía local con 25 años navegando selvas de la región. El vuelo charter era operado por Amazonas Air, una compañía con 15 años sin accidentes fatales. Nuestro piloto, capitán Jorge Herrera, tenía más de 12.000 horas de vuelo sobre selva amazónica. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que improvisar para salvar tu vida, porque lo que estoy a punto de contarte sobre supervivencia bajo presión extrema te va a hacer reconsiderar lo que realmente sabes sobre tus capacidades. Despegamos de Bogotá a las 6:30 de la mañana bajo condiciones ideales. El plan incluía parada técnica en Mitú para combustible, seguida por vuelo directo hacia una pista improvisada que la comunidad picuna había preparado para nuestra expedición. Durante el vuelo hasta Mitú, todo funcionó perfectamente. María Elena fotografiaba el paisaje, Carlos revisaba mapas, Roberto identificaba características geográficas y yo estudiaba literatura sobre la planta que investigaríamos. Los problemas comenzaron 1 hora después de despegar de Mitú. El capitán Herrera monitoreaba reportes de tormentas eléctricas severas desarrollándose en nuestra ruta. Las tormentas amazónicas son normales, pero estas se intensificaban más rápido de lo predicho. A las 11:47 de la mañana, entramos en turbulencia que inicialmente parecía manejable. El capitán aseguró que en 15 minutos estaríamos fuera de la tormenta. Pero 15 minutos después, estábamos en el centro de la tormenta eléctrica más intensa que cualquiera había experimentado. La turbulencia se volvió tan severa que era imposible permanecer sentado sin cinturones al máximo. El equipaje científico se convirtió en proyectiles peligrosos rebotando por la cabina. Los rayos eran constantes, no destellos ocasionales, sino descargas continuas que iluminaban el interior con luz cegadora cada segundo. Truenos tan intensos que los sentíamos físicamente en nuestros huesos. A las 12:03 del mediodía, el capitán informó que perdía instrumentos de navegación debido a interferencia electromagnética. El GPS había fallado, la radio se llenaba de estática, los sistemas de respaldo proporcionaban lecturas erráticas. «Necesitamos aterrizaje de emergencia», gritó. «Hay una pista a 80 kilómetros que puedo alcanzar si mantengo altitud 12 minutos más». No tuvimos 12 minutos. A las 12:07 del mediodía, un rayo de intensidad extraordinaria impactó directamente el ala izquierda. La descarga nos cegó temporalmente. El olor a electrónicos quemándose llenó el aire. Varios sistemas fallaron simultáneamente: luces, instrumentos, comunicaciones y, crítico, el control del motor izquierdo. El capitán luchó por mantener control mientras perdíamos altitud rápidamente. María Elena describía lo que veía: selva por todas partes. No veo pistas. Solo árboles hasta el horizonte. Carlos inventariaba suministros de supervivencia. Roberto trataba de determinar ubicación. Los cálculos eran sombríos: suministros para 4 a 5 días, pero a cientos de kilómetros de civilización. Si estás escuchando esto mientras trabajas, imagínate, estás en un avión cayendo en medio de tormenta eléctrica, sobre una de las regiones más remotas del planeta, con la certeza de que incluso sobrevivir al impacto significaba aislamiento completo durante semanas. Durante 8 minutos agonizantes, experimenté tiempo expandido bajo estrés extremo. Cada segundo se sentía eterno. Podía procesar detalles con claridad sobrenatural, cada gota de lluvia, cada expresión de terror, cada luz de advertencia parpadeando. A las 12:15 del mediodía, el capitán identificó un claro natural donde árboles caídos habían creado espacio suficiente para aterrizaje forzoso. «Prepárense para impacto», fueron sus últimas palabras. Posiciones de emergencia. Que Dios nos ayude. El impacto fue como ser golpeado por martillos gigantes desde todas direcciones simultáneamente. Tocamos suelo a 140 kilómetros por hora. Rebotamos violentamente. El avión comenzó a desintegrarse mientras se deslizaba por terreno irregular cubierto de troncos y rocas. El sonido era indescriptible: metal torciéndose, vidrio explotando, motores desintegrándose, mezclado con nuestros gritos. Perdí la conciencia durante el impacto inicial. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado.
La luz filtrada indicaba que era de día, pero la tormenta había pasado y todo estaba extrañamente silencioso. Lo primero que noté fue la ausencia total de sonidos humanos. No había voces, gemidos, nada que indicara que mis compañeros estuvieran vivos. Lo segundo fue el dolor, tan intenso que mi cerebro tardó minutos en procesarlo para identificar fuentes específicas. Mi pierna izquierda estaba doblada en ángulo no natural. La rodilla había absorbido gran parte del impacto y podía sentir algo suelto moviéndose dentro cuando trataba de flexionarla. Probablemente ligamentos desgarrados, posiblemente fragmentos de cartílago. Mi hombro derecho había impactado contra algo metálico. Podía mover el brazo, pero cada movimiento enviaba ondas de dolor que me hacían ver puntos negros. Los músculos del manguito rotador estaban severamente contundidos. Las manos estaban desolladas desde palmas hasta muñecas, resultado de tratar de frenar la caída agarrándome de paredes rugosas. Tenía fragmentos de metal y vidrio incrustados. Varios dedos habían perdido uñas completamente. Lo más preocupante era mi cabeza. Hematoma del tamaño de pelota de tenis en la parte posterior del cráneo, y cuando tocaba la zona, mis dedos salían manchados de sangre. Conmoción cerebral definida, posible fractura craneal. Milagrosamente, mi casco había funcionado parcialmente. La lámpara frontal seguía operativa, mi detector de gases no había sufrido daños, y mi reloj GPS continuaba funcionando, mostrando que estábamos 340 kilómetros de nuestro destino original. El radio de emergencia había sido completamente destruido. Con movimientos dolorosamente lentos que tomaron 45 minutos, logré salir del fragmento de avión y evaluar la situación. El avión se había partido en 4 secciones durante los impactos. La sección donde estuve, un tercio de la cabina trasera, había permanecido relativamente intacta, salvando mi vida. Las otras secciones estaban dispersas por 400 metros cuadrados, destrozadas irreconociblemente. Carlos estaba muerto. Encontré su cuerpo a 80 metros del impacto principal, probablemente eyectado durante las rotaciones violentas. Trauma consistente con impacto de alta velocidad, muerte instantánea. Era padre de 3 hijos, su esposa embarazada del 4. María Elena había muerto durante el impacto inicial. Trauma craneal masivo, pérdida de conciencia inmediata. Su cámara milagrosamente funcionaba y contenía las últimas fotografías antes del accidente. Roberto había sobrevivido inicialmente. La evidencia indicaba que había estado consciente después del impacto, probablemente tratando de ayudar. Pero murió por hemorragia interna durante las horas que estuve inconsciente. El capitán Herrera había mantenido control hasta el final absoluto. Su cuerpo aún estaba en la cabina del piloto, manos en los controles, habiendo dado su vida tratando de salvarnos. De 5 personas, yo era la única superviviente. Completamente sola en selva amazónica remota, con heridas que requerían atención médica inmediata, sin equipo de supervivencia, sin comunicación y sin conocimiento de ubicación más preciso que entre Colombia y Brasil, a más de 300 kilómetros de civilización. Durante las primeras 4 horas, me concentré en primeros auxilios básicos que había aprendido para trabajo de campo. Usé tela de mi camisa para crear torniquete improvisado controlando hemorragia en mi pierna. Estabilicé mi hombro dislocado usando técnica de reducción de medicina Wilderness. Limpié heridas de manos con agua de lluvia acumulada en fragmentos del avión. Removí fragmentos de metal usando pinzas improvisadas. Para la herida craneal, solo pude limpiar suavemente y aplicar presión para controlar hemorragia. Pero sabía que primeros auxilios básicos solo me darían 24 a 48 horas adicionales. Sin medicamentos, sin equipos médicos, sin evacuación, las heridas se infectarían rápidamente en el ambiente húmedo lleno de bacterias de la selva. Mi inventario de recursos era desalentador: 8 barras energéticas para 3 a 4 días, 2 botellas de agua más capacidad de recolectar lluvia, partes del fuselaje para refugio básico, algunos instrumentos científicos incluyendo cuchillo multiusos, lupa para fuego, recipientes metálicos, kit básico de primeros auxilios, pero absolutamente nada para comunicación. Durante la primera noche, mientras luchaba contra oleadas de dolor que me hacían perder conciencia por periodos de 10 a 15 minutos, escuché voces humanas. Parecían venir de la selva circundante, voces masculinas hablando español, ocasionalmente gritando nombres.
Ana, Carlos, María, ¿pueden escucharnos? Respondí gritando con toda mi fuerza. Aquí, estoy aquí. Soy Ana Sofía. Necesito ayuda médica. Pero nunca hubo respuestas. Las voces continuaban, pero nunca respondían a mis gritos, nunca se acercaban, nunca cambiaban dirección hacia mi ubicación. Después de 2 horas gritando hacia voces que me ignoraban, comencé a sospechar alucinaciones auditivas, síntoma común de conmoción cerebral severa, deshidratación y shock psicológico. Fue durante una expedición nocturna tratando de caminar hacia las voces, a las 3 de la mañana, cuando escuché una voz diferente. Suave, femenina, que no gritaba desde la distancia, sino que parecía estar justo al lado de mi oído. Ana Sofía, no camines hacia las otras voces. Regresa a tu refugio. Hay peligros en la selva nocturna que no puedes ver. Esta voz era diferente. Más clara, más específica, más presente. Cuando respondí ¿quién eres? ¿Dónde estás? No hubo respuesta verbal. Pero sentí tranquilidad que no había experimentado desde el accidente. Regresé a mi refugio y, por primera vez en 18 horas, logré dormir periodos de 30 a 45 minutos. Durante la segunda noche, la voz apareció con información que salvaría mi vida. Ana Sofía, hay una serpiente venenosa que se ha deslizado hacia tu refugio. Está a menos de 2 metros de tu pierna izquierda. No te muevas. Mantente quieta hasta que se aleje. Seguí las instrucciones y durante 20 minutos permanecí inmóvil mientras podía escuchar algo grande deslizándose cerca de mi cuerpo. Cuando la serpiente se alejó, pude identificar después como Fer de Lance, la voz susurró, ahora puedes moverte. Mantén un fuego encendido toda la noche. ¿Coincidencia? ¿Mi subconsciente detectando peligro que mi mente consciente no procesaba? ¿O algo más inexplicable manteniéndome viva en un ambiente que mata a personas con décadas de experiencia? Durante los siguientes días, esa pregunta se volvería central para mi supervivencia. Porque la voz comenzó a enseñarme técnicas específicas de medicina con plantas que literalmente me salvarían la vida una y otra vez. Los primeros 7 días me enseñaron más sobre supervivencia real de lo que había aprendido en 12 años de expediciones controladas. Cuando cada decisión pequeña se convierte en cuestión de vida o muerte inmediata, descubres capacidades que no sabías que tenías. Durante el tercer día, desarrollé fiebre alta debido a infección en las heridas. Mi temperatura alcanzó niveles que me hacían delirar por periodos de 3 a 4 horas, perdiendo completamente noción del tiempo y lugar. Era durante estos episodios febriles que la voz se volvía más clara y específica. Ana Sofía, la fiebre va a matarte si no la controlas en 12 horas. Necesitas encontrar la corteza del árbol con hojas plateadas que crecen en grupos de 7. Hierve la corteza interna exactamente 25 minutos. Bebe el té cada 4 horas hasta que la fiebre baje. En mi delirio, estas instrucciones sonaban perfectamente racionales. Pero cuando mi temperatura bajaba para pensar claramente, me daba cuenta de que seguía consejos médicos extraordinariamente precisos de una fuente inexplicable. El árbol con hojas plateadas en grupos de 7 resultó ser una especie de cinchona, rica en quinina natural. Exactamente lo que habría prescrito un médico con conocimiento de farmacología tradicional amazónica. El té tenía sabor amargo insoportable que me hacía vomitar las primeras dosis, pero funcionó. Durante 24 horas, mi fiebre bajó hasta niveles no letales. ¿Tú qué piensas? ¿Real o mi mente quebrada por trauma, deshidratación severa e infección sistémica? Para ese momento, había comenzado a cuestionar seriamente mi cordura. La etnobotánica que había estudiado incluía conocimiento teórico sobre cientos de plantas medicinales amazónicas. Pero conocimiento teórico es diferente de capacidad práctica para identificar, preparar y usar plantas correctamente cuando un error significa muerte. Sin embargo, cada vez que seguía instrucciones de la voz, encontraba exactamente lo que mi cuerpo necesitaba para sobrevivir un día más. Durante el 5.º día, cuando mi agua se había agotado y no había llovido en 36 horas, enfrenté deshidratación severa. La voz me guió hacia técnica de recolección que no aparecía en manuales de supervivencia. Busca enredaderas gruesas que crecen en espiral alrededor de los árboles más grandes. Específicamente las que tienen nudos regularmente espaciados y corteza lisa.
Corta secciones de exactamente 2 metros. El agua interna es limpia y segura. Las enredaderas contenían literalmente litros de agua pura almacenada en tallos huecos. Agua ligeramente dulce que proporcionaba hidratación crítica y minerales esenciales que había estado perdiendo por sudor constante. Pero lo extraordinario era la especificidad. Corta en ángulo de 45 grados para maximizar flujo. Permite que corra 30 segundos antes de recolectar para eliminar sedimento. Cada sección proporcionará 400 a 500 mililitros. Las mediciones fueron exactas. La técnica funcionó perfectamente. Si sigues aquí escuchando, algo de esta historia te está tocando, porque lo que descubrí sobre capacidades ocultas de la mente humana bajo estrés extremo va a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente somos capaces de saber y hacer. Durante el 7º día, enfrenté mi primera crisis psicológica seria. La combinación de aislamiento total, dolor constante e incertidumbre sobre si alguien me buscaba había comenzado a afectar mi estabilidad mental. Por primera vez, consideré seriamente rendirme, quedarme en mi refugio, racionar las últimas barras energéticas y esperar muerte cómoda. Estaba llorando junto a los restos del avión cuando la voz apareció con mensaje diferente. Ana Sofía, tienes que levantarte. Tienes que moverte hacia el este. Hay personas a 4 días de caminata que pueden ayudarte, pero solo si empiezas ahora, mientras tienes fuerzas. Esta vez no señalaba plantas, proporcionaba información direccional sobre ubicación geográfica y ayuda potencial, información completamente más allá de mi conocimiento sobre la región. El camino hacia el este es peligroso pero manejable. Vas a cruzar 2 ríos, navegar área de pantano con caimanes y pasar sección de selva con territorios de jaguares. Pero encontrarás recursos específicos que te permitirán sobrevivir si sabes identificarlos y usarlos. Mi mente racional sabía que era imposible. Pero también sabía que quedarme significaba muerte segura por inanición, infección o predadores. Decidí seguir las instrucciones, no porque creyera que era real, sino porque era mi única opción que no implicaba esperar pasivamente la muerte. Durante 18 horas, preparé kit de supervivencia móvil siguiendo instrucciones detalladas de la voz. Usa aluminio del avión para crear reflector solar para señales. Corta tiras de tapicería para cuerdas resistentes. Llena todos los recipientes con agua de enredaderas. Necesitas 4 litros para el primer día. Esas bayas rojas en racimos. Recolecta 200 gramos. Son alta energía y se conservan bien. Pero no comas más de 20 gramos cada 4 horas o tendrás problemas digestivos. La corteza fibrosa de ese árbol con marca en V natural, procésala para crear vendas más efectivas que tela sintética en clima húmedo. Cada instrucción resultaba prácticamente perfecta. El kit que creé era técnicamente superior a cualquier cosa que habría diseñado usando únicamente mi conocimiento consciente. Durante el 8º día, comencé a caminar hacia el este llevando 8 kilogramos de suministros calculados para 4 a 5 días de supervivencia. Durante las primeras horas, la selva era manejable. Pero a medida que me alejaba del accidente, el terreno se volvía progresivamente más difícil y peligroso. La voz continuó proporcionando guía específica. Esas flores púrpuras indican tubérculos comestibles bajo tierra. Excava con rama puntiaguda. Está en 15 a 20 centímetros bajo superficie. Sonido de agua corriente viene de esa dirección. Sigue el sonido, pero mantente alerta porque caimanes usan orillas de ríos pequeños para emboscar presas. Esas hojas brillantes contienen aceites que repelen insectos tropicales. Fricciona tu piel antes de descansar, pero evita área alrededor de ojos porque pueden causar irritación. Cada instrucción resultaba específicamente apropiada para condiciones que enfrentaba. Los tubérculos proporcionaron carbohidratos complejos para energía sustentable. El río tenía agua relativamente limpia y plantas acuáticas comestibles. Los aceites redujeron significativamente picaduras de mosquitos transmisores de enfermedades tropicales. Durante la segunda noche de caminata, la voz comenzó a explicarme procesos biológicos complejos usando terminología científica específica. La fatiga que experimentas no es solo física. Tus niveles de cortisol han estado elevados una semana, agotando glándulas suprarrenales. Necesitas plantas que contengan adaptógenos naturales que regulen tu sistema endocrino.
La infección en tu pierna ha entrado en fase donde antibióticos sintéticos serían más efectivos, pero puedes crear antibiótico natural potente combinando 3 plantas específicas en proporciones exactas. Era información que combinaba mi educación en biochemistry y farmacología con aplicaciones prácticas que no aparecían en libros de texto. Durante el 10º día, llegué a mi punto de crisis física más severo. Las heridas se habían infectado seriamente a pesar de tratamientos improvisados. Había desarrollado síntomas de sepsis temprana, fiebre alta fluctuante, escalofríos incontrolables, confusión mental que me hacía perder rumbo constantemente. Mi cuerpo comenzaba a fallar de formas que indicaban 24 a 48 horas antes de que infección sistémica me matara. Fue entonces cuando la voz hizo algo completamente nuevo. En lugar de simplemente dar instrucciones sobre plantas específicas, comenzó a GU. Pero sabía que esa explicación no capturaba completamente la naturaleza de lo experimentado. Durante semanas de recuperación en Bogotá, me obsesioné con encontrar explicaciones científicas rigurosas para todos los aspectos de mi experiencia. Leí cientos de artículos sobre estados alterados de conciencia durante crisis de supervivencia, acceso subconsciente a conocimientos bajo estrés extremo, fenómenos perceptuales anómalos en aislamiento social, y capacidades latentes del cerebro bajo presiones que exceden parámetros normales. Encontré explicaciones científicas plausibles para muchos elementos. Las alucinaciones auditivas complejas podrían haber resultado de privación sensorial extrema, estrés psicológico sostenido, fluctuaciones en glucosa cerebral y tendencia natural del cerebro a crear percepciones familiares cuando está aislado de estímulos sociales normales. La guía hacia plantas medicinales específicas podría explicarse por procesamiento subconsciente de información adquirida durante años de estudio, pero normalmente inaccesible conscientemente. El estrés extremo puede activar memorias latentes y conocimientos almacenados que permanecen inaccesibles durante funcionamiento cerebral rutinario. La precisión de navegación podría haber resultado de procesamiento inconsciente de múltiples señales ambientales sutiles, posición solar, patrones de vegetación, sonidos de agua, direcciones de viento, que mi mente consciente no registraba pero que mi cerebro usaba para mantener orientación consistente. Pero había aspectos que no encajaban con ninguna explicación psicológica o neurológica en literatura científica revisada por pares. La especificidad técnica extraordinaria de instrucciones médicas y de supervivencia. La coordinación temporal perfecta entre apariciones de la voz y momentos de crisis crítica. La información sobre geografía local y ubicación de comunidades que estaba más allá de mi conocimiento previo. Si esta historia te cambió algo por dentro, compártela, porque lo que descubrí durante 2 años sobre experiencias similares va a expandir tu comprensión de capacidades humanas latentes. 6 meses después de mi regreso, comencé a recibir contactos de otros supervivientes que habían leído artículos sobre mi experiencia en revistas especializadas. El primer contacto fue email de Dr. Miguel Santos, geólogo que había sobrevivido 6 días atrapado en cueva después de colapso durante expedición en México. Describía experiencias de conocimiento intuitivo sobre técnicas de supervivencia que no recordaba haber aprendido formalmente. Durante 18 meses, documenté 47 casos similares de supervivientes que reportaron fenómenos comparables durante crisis extremas. Voces guía proporcionando conocimiento específico sobre supervivencia. Acceso intuitivo a técnicas que no recordaban haber aprendido conscientemente. Información sobre navegación más allá de su conocimiento previo. Los casos incluían alpinista que sobrevivió 9 días perdida en Andes siguiendo instrucciones de voz que le enseñó supervivencia en alta altitud. Marinero que sobrevivió 12 días en balsa aplicando técnicas de desalinización que una voz le explicó paso a paso. Madre con 2 hijos que sobrevivió 4 días en desierto de Atacama usando conocimientos sobre plantas del desierto aprendidos de una voz. No todos los supervivientes experimentaron estos fenómenos, pero un porcentaje estadísticamente significativo, aproximadamente 23%, sí los experimentó. Y las similitudes eran demasiado específicas para ser explicadas únicamente por su gestión cultural o arquetipos psicológicos universales. Mi hipótesis actual es que la mente humana bajo supervivencia extrema puede acceder a capacidades de procesamiento de información normalmente latentes. Capacidades que integran conocimientos conscientes e inconscientes de maneras que permiten funcionalidad que excede lo que podríamos lograr usando únicamente recursos mentales conscientes. Esta hipótesis no es sobrenatural.
Es expansión basada en evidencia de lo que consideramos naturalmente posible para conciencia humana bajo condiciones que activan recursos normalmente inaccesibles. ¿Es la explicación correcta? No lo sé con certeza científica absoluta. Pero sé que mi experiencia me enseñó que hay aspectos de conciencia humana que no entendemos completamente. Capacidades latentes que se manifiestan cuando estamos al borde absoluto de limitaciones físicas y mentales. Mi carrera cambió fundamentalmente. Continúo trabajo en etnobotánica, pero ahora incluyo investigación sobre estados alterados de conciencia durante crisis como componente oficial de mi programa académico. He establecido protocolo de investigación que documenta experiencias de supervivientes usando metodología rigurosa, incluyendo entrevistas estructuradas, análisis médicos de tratamientos aplicados y verificación independiente de técnicas reportadas. El objetivo no es probar fenómenos sobrenaturales, sino documentar capacidades latentes de la mente que pueden activarse bajo condiciones extremas y determinar si pueden ser desarrolladas para beneficiar medicina de emergencia, entrenamiento de supervivencia y comprensión general de conciencia humana. Mi relación con la ciencia también cambió. Antes del accidente, era arrogante sobre límites del método científico tradicional. Creía que eventualmente podríamos explicar todos los fenómenos usando marcos teóricos apropiados y tecnologías suficientemente avanzadas. Ahora entiendo que misterio e incertidumbre son partes integrales de experiencia humana. Que hay preguntas importantes que tal vez nunca podremos responder completamente usando únicamente metodologías empíricas tradicionales. Y esa incertidumbre no disminuye el valor de experiencias vividas o conocimientos ganados durante crisis extremas. Hace 6 meses, regresé a la región amazónica. No para investigación oficial, sino para visitar la comunidad que me salvó y reflexionar cerca del área donde experimenté supervivencia más extraordinaria de mi vida. Antonio me recibió como hermana que regresaba después de viaje transformador. ¿Todavía escucha la voz?, me preguntó. No desde que llegué a su comunidad hace 2 años. Es normal. La voz aparece cuando la necesitamos para sobrevivir. Desaparece cuando ya no la necesitamos. Pero lo aprendido permanece para siempre. Durante mi visita, Antonio me enseñó formalmente técnicas de medicina tradicional que había aplicado instintivamente. Era fascinante comparar sus instrucciones conscientes con lo que la voz me había enseñado subconscientemente. Las técnicas eran virtualmente idénticas. Proporciones exactas, métodos de preparación coincidían perfectamente, secuencias temporales optimizadas de la misma manera. ¿Cómo es posible?, le pregunté. ¿Cómo pude aplicar sus técnicas sin haberlas aprendido directamente? Su respuesta fue simple pero profunda. El conocimiento existe independientemente de quien lo enseña específicamente. Cuando alguien necesita desesperadamente ese conocimiento para sobrevivir y está dispuesto a escuchar sin juzgar, a veces encuentra forma de acceder a conocimientos desarrollados durante generaciones. Suscríbete si quieres más relatos como este, porque la experiencia humana está llena de capacidades latentes que apenas estamos comenzando a explorar. Y si alguna vez te encuentras en situación imposible, recuerda que tu mente tiene recursos extraordinarios que van más allá de lo que conscientemente crees posible. Pero hay una cosa más que necesito contarte. La semana pasada, trabajando en mi laboratorio analizando muestras de plantas recolectadas durante expediciones recientes, escuché algo que confirmó lo que había sospechado durante 2 años. Una voz suave, familiar, Ana Sofía. Esa planta específica que examinas contiene el compuesto que buscas para tu investigación sobre diabetes. Pero necesitas extraerlo de las raíces, no de las hojas. Miré alrededor del laboratorio vacío. Era después de las 9 de la noche, no había nadie más presente. Pero cuando cambié mi análisis hacia las raíces de la planta hacia la cual la voz había dirigido mi atención, encontré exactamente el compuesto que había estado buscando durante meses. Un compuesto que podría revolucionar tratamiento de diabetes tipo 2. No fue crisis de supervivencia. No estaba perdida. No estaba al borde de muerte física. Pero la voz había regresado momentáneamente, proporcionando información que avanzó mi trabajo científico de maneras que no habría logrado usando únicamente métodos tradicionales. Hasta hoy no sé si lo que experimenté en la selva era real en el sentido objetivo que la ciencia requiere para validar fenómenos empíricamente. Tal vez nunca lo sabré con certeza absoluta.
pero sé que cambió fundamentalmente mi comprensión de límites de conciencia humana y fuentes de conocimiento disponibles cuando los necesitamos desesperadamente. Y sé que hay aspectos de experiencia humana que van más allá de lo que marcos científicos actuales pueden explicar completamente, pero que merecen investigación seria en lugar de descarte automático. Si esta historia te hizo cuestionar límites de lo que consideras posible sobre capacidades humanas latentes, compártela con alguien que necesite escuchar que nuestra mente tiene recursos extraordinarios que se activan durante momentos de crisis extrema. Y si alguna vez te encuentras perdido, literal o metafóricamente, recuerda que los seres humanos tenemos acceso a conocimientos y capacidades que van más allá de lo que conscientemente creemos saber. A veces, ese conocimiento viene de fuentes que podemos explicar científicamente. Otras veces, viene de fuentes que desafían nuestro entendimiento actual pero que funcionan cuando los necesitamos. Pero siempre está disponible cuando lo necesitamos para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de misterios extraordinarios que apenas estamos comenzando a explorar. Almohadillas solo en la selva tras caída del avión. Sobreviví porque un ángel me enseñó plantas, la hoja que estaba masticando sabía a muerte. Literalmente. Un sabor metálico y amargo que me hacía vomitar cada pocos segundos, pero que también era lo único que mantenía funcionando mi corazón después de 4 días sin comida real en la selva amazónica. Una voz que no podía explicar me había susurrado: esa planta te salvará, mientras señalaba hacia un arbusto que mi mente racional sabía que podría matarme en minutos. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, vas a entender lo que me pasó en las profundidades de la selva más peligrosa del mundo. Mis manos temblaban mientras arrancaba otra hoja del arbusto que la voz había identificado como mi salvación. La planta tenía hojas cerradas con un brillo ceroso que reflejaba la luz filtrada del dosel. Según todos mis conocimientos en etnobotánica, esta especie contenía alcaloides que podrían detener mi corazón o salvarlo, dependiendo de la dosis exacta. Pero la voz había sido específica: mastica 3 hojas cada hora hasta que tu corazón se estabilice. No más de 3. No menos de 3. ¿Has escuchado alguna vez instrucciones médicas precisas pronunciadas por una voz que no debería existir en el lugar más aislado de la Tierra? Durante los últimos 4 días, esa voz me había mantenido viva cuando cualquier manual de supervivencia habría predicho mi muerte en las primeras 48 horas. Pero déjame ir al principio, hace exactamente 96 horas. Mi nombre es Dra. Ana Sofía Restreto, etnobotánica especializada en plantas medicinales amazónicas con 12 años de experiencia estudiando las especies más letales y curativas del mundo. Viajaba en un vuelo charter desde Bogotá hacia Leticia para una expedición de investigación cuando nuestro Cessna 208 se estrelló en plena selva debido a una tormenta eléctrica. De los 5 pasajeros a bordo, fui la única superviviente consciente. Los otros 4, mi equipo de investigación, murieron durante el impacto o en las horas posteriores mientras yo estaba inconsciente. Ahora vuelvo al momento donde te dejé, masticando una planta que sabía a veneno puro, siguiendo instrucciones de una voz que había comenzado a susurrarme consejos de supervivencia desde mi segunda noche perdida en la selva. La planta estaba funcionando. Podía sentir mi corazón latiendo más fuerte después de cada dosis. Mi presión arterial, peligrosamente baja debido a la deshidratación severa, se estaba estabilizando. Pero el sabor era tan intenso que tenía que parar cada pocos minutos para vomitar bilis amarga. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que hay una presencia invisible ayudándote a tomar decisiones que están más allá de tus capacidades normales? Durante mi carrera académica, siempre había desconfiado de explicaciones no científicas. Pero colgando entre la vida y la muerte en un ambiente que mata a personas experimentadas regularmente, no tenía el lujo de ser escéptica sobre ayuda que funcionaba. La selva amazónica es un ecosistema donde cada planta puede ser medicina o veneno dependiendo de la dosis, la preparación y cientos de variables que requieren años de estudio para dominar. Con más de 80,000 especies documentadas, la probabilidad de identificar correctamente plantas medicinales por intuición es matemáticamente insignificante. Sin embargo, esa voz me había guiado hacia 5 especies diferentes durante los últimos 3 días que resultaron ser exactamente lo que mi cuerpo necesitaba para sobrevivir. Primero, me había dirigido hacia una enredadera cuyas hojas aliviaron el dolor abdominal severo que había desarrollado después de beber agua contaminada. Segundo, me señaló hacia bayas rojas que, según mis conocimientos, deberían haber sido tóxicas, pero que me dieron energía para continuar moviéndome. Tercero,
me mostró una corteza que, hervida en agua, detuvo la hemorragia de una herida profunda en mi pierna. Comenta si tú también has escuchado voces que te guían cuando tu vida dependía de ello, porque lo que te estoy a punto de contar desafía todo lo que creías saber sobre los límites de la percepción humana. La voz no era constante. Aparecía en momentos específicos cuando enfrentaba decisiones críticas. Su tono era suave pero autoritativo, femenino, y hablaba español con un acento que no podía identificar. Pero lo más extraño era que parecía tener conocimiento específico sobre mi condición física en tiempo real. Sabía cuando mi temperatura corporal estaba bajando peligrosamente. Sabía cuando mis heridas comenzaban a infectarse antes de que yo pudiera detectar síntomas. Ana Sofía, tu pulso está irregular. Necesitas la planta de hojas pequeñas que crece cerca del agua corriente. Ana Sofía, la herida en tu pierna muestra signos de infección. Necesitas combinar 3 plantas específicas. Cada instrucción resultaba ser médicamente precisa y efectiva. Durante la tercera noche, cuando la temperatura amenazaba con hipotermia, la voz me había guiado hacia materiales específicos para construir un refugio que me mantuvo viva hasta el amanecer. No fueron instrucciones generales, fueron técnicas específicas sobre propiedades térmicas de plantas locales. Durante el cuarto día, la voz comenzó a explicarme mecanismos químicos usando terminología científica que reconocía de mis estudios, pero aplicaba a especies que no había estudiado formalmente. Los alcaloides de esa corteza reducen tu presión arterial aliviando el estrés cardiovascular. Los taninos en esas hojas tienen propiedades antimicrobianas efectivas contra las bacterias que están causando infección. Era información que combinaba mi educación formal con aplicaciones prácticas que no aparecían en ningún libro de texto. La planta que estaba masticando ahora había hecho efecto completo. Podía sentir energía fluyendo por mi sistema circulatorio. Mi visión se había aclarado. Por primera vez desde el accidente, sentía que tal vez tenía una posibilidad real de salir viva. Pero también significaba enfrentar la parte más peligrosa, encontrar una forma de navegar hacia la civilización a través de cientos de kilómetros de selva amazónica, usando únicamente los recursos que pudiera cargar y el conocimiento que una voz inexplicable continuaba susurrándome. Si sigues aquí es porque algo de esta historia te está resonando, porque lo que pasó durante los siguientes días desafía todo lo que pensaba que sabía sobre los límites del conocimiento humano. La selva nocturna es un concierto aterrador. Rugidos de jaguares, gritos de monos aulladores, el crujir constante de predadores moviéndose en la oscuridad. Pero durante esas noches, cuando la voz aparecía, me sentía acompañada. Ana Sofía, hay una serpiente fer de lance a 3 metros de tu refugio. No te muevas hasta que se aleje. Ana Sofía, el jaguar que está marcando territorio no va a acercarse si mantienes el fuego encendido. Cada advertencia resultaba ser exacta. Durante la cuarta noche, la voz apareció con información que cambiaría mi supervivencia. Ana Sofía, mañana necesitas empezar a moverte hacia el este. Hay una comunidad humana a aproximadamente 85 kilómetros. Pero el viaje va a requerir cruzar terreno muy peligroso. Era la primera vez que proporcionaba información específica sobre navegación y ubicación de ayuda, información completamente más allá de mi conocimiento sobre la geografía regional. No vas a creer lo que pasó después, pero antes de continuar necesito llevarte al momento exacto donde todo comenzó. Necesitas conocer los detalles del accidente que cambió mi vida para siempre. Mi vida antes del accidente era meticulosamente planificada y predeciblemente impredecible. Como etnobotánica especializada en plantas medicinales amazónicas, paso 180 días al año en expediciones documentando especies que podrían contener compuestos farmacológicos revolucionarios. Tengo 34 años, doctorado en botánica con especialización en farmacognosia de la Universidad Nacional de Colombia y certificaciones en supervivencia en ambientes extremos. He publicado 47 artículos científicos y mi investigación sobre alcaloides amazónicos había llevado al desarrollo de 3 medicamentos en ensayos clínicos para diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Soy soltera por elección profesional. Las relaciones son difíciles cuando pasas más tiempo comunicándote con chamanes de 80 años sobre propiedades de cortezas que con personas de tu edad en contextos sociales normales. Mi familia, padres jubilados en Medellín, hermana pediatra, hermano ingeniero.
Han aceptado que soy la científica loca que desaparece en la selva durante meses y regresa con muestras que podrían curar enfermedades o matarte dependiendo de la preparación. El 18 de octubre estaba programada para viajar a una región específica del Amazonas colombiano donde comunidades ticuna habían reportado una planta que trataba diabetes extraordinariamente efectiva. Era el tipo de descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de millones de personas. En lugar de simplemente dar instrucciones sobre plantas específicas, comenzó a guiarme a través de un proceso médico complejo que combinaba medicina tradicional con principios farmacológicos modernos. La infección ha progresado a tu torrente sanguíneo. Vas a crear antibiótico natural potente combinando 4 plantas específicas. Primero, hierba con tallos rojos cerca de hormigueros, contiene berberina natural. Segundo, hongos blancos pequeños en troncos húmedos, contienen péptidos antimicrobianos. Tercero, savia del árbol con corteza que se pela como papel, rica en taninos antisépticos. Cuarto, raíces de planta con flores amarillas estrelladas, contienen saponinas que potencian otros compuestos. Durante 6 horas, siguiendo instrucciones técnicamente complejas, preparé esencialmente un antibiótico de amplio espectro usando únicamente plantas locales. El proceso incluyó técnicas de extracción, concentración y combinación que requerían conocimiento sobre química orgánica y propiedades sinérgicas de compuestos naturales complejos. El tratamiento tenía sabor tan intenso que vomité las primeras dosis. Pero la voz había advertido, vas a vomitar las primeras 3 dosis. Es normal. Los compuestos activos ya están en tu sistema. Continúa dosis pequeñas cada 2 horas. Durante las siguientes 24 horas, mi condición mejoró dramáticamente. La fiebre bajó a niveles normales. Los signos de infección sistémica desaparecieron. Las heridas comenzaron a mostrar curación apropiada por primera vez desde el accidente. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de realizar tareas complejas usando conocimientos que no recuerdas haber aprendido conscientemente? En la selva, siguiendo instrucciones de una voz inexplicable, estaba accediendo a conocimientos que parecían ir más allá de mi educación formal. Durante el 12º día, encontré primeras evidencias de habitación humana. Un sendero usado por pies humanos recientemente, marcas en árboles que reconocí como señales de navegación indígenas y sonido distante de herramientas cortando madera. La voz se volvió más específica, proporcionando instrucciones sobre protocolo cultural para acercarme a comunidad indígena desconocida sin ser percibida como amenaza. Camina lentamente y haz ruido suficiente para que sepan que te acercas. Mantén manos visibles. Si te encuentras con alguien, siéntate inmediatamente para mostrar que no eres peligrosa. USA, soy doctora, necesito ayuda, en español primero, luego inglés si no entienden. Estas instrucciones eran extraordinariamente específicas, indicando conocimiento profundo sobre interacciones entre forasteros y comunidades indígenas amazónicas. Durante la tarde, mientras seguía el sendero que se había vuelto más definido, escuché voces humanas reales por primera vez en casi 2 semanas. 3 hombres de la comunidad ticuna, exactamente el grupo étnico que había venido a estudiar, estaban recolectando plantas medicinales cerca del sendero. Seguí exactamente las instrucciones que la voz había dado. Me acerqué lentamente, mantuve manos visibles, me senté cuando me vieron y repetí soy doctora, necesito ayuda hasta que uno respondió en español. Doctora, ¿qué le pasó? ¿Cómo llegó hasta aquí? Cuando expliqué sobre el accidente y mi supervivencia durante casi 2 semanas, su reacción inicial fue incredulidad. Esta área mata a cazadores experimentados y se pierden por más de 3 días. ¿Cómo sobrevivió sola? ¿Qué comió? ¿Cómo trató heridas? ¿Cómo evitó jaguares y serpientes? Cuando describí plantas que había usado para tratarme, su actitud cambió dramáticamente. Usted conoce nuestras plantas, me dijo con respeto profundo. Conoce combinaciones que usan nuestros curanderos más experimentados. Técnicas que no enseñamos a forasteros. ¿Cómo aprendió esto? No tenía respuesta racional. No podía explicar que una voz inexplicable me había enseñado medicina tradicional que no aparecía en mis libros académicos. Estudié plantas medicinales muchos años, fue todo lo que pude responder. Supongo que conocimiento teórico se volvió práctico cuando mi supervivencia dependía de ello. Me llevaron a su comunidad,
donde el curandero principal, Antonio, aproximadamente 75 años, examinó mis heridas y tratamientos aplicados. Su evaluación fue que había aplicado medicina tradicional ticuna con precisión que habría requerido años de entrenamiento directo. Las combinaciones, proporciones, métodos de preparación y aplicación y secuencias temporales eran consistentes con conocimientos transmitidos oralmente entre generaciones. Usted tuvo un maestro muy bueno, me dijo. Alguien le enseñó secretos curativos con mucho cuidado, pero dice que estuvo sola. ¿Quién fue su maestro? Cuando expliqué que había estado completamente sola, que nadie me había enseñado directamente, que había aplicado tratamientos siguiendo instrucciones de una voz inexplicable, su expresión cambió a reconocimiento profundo. Dijo simplemente, usted escuchó la voz de la selva. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba, Antonio explicó que experiencias como la mía no eran desconocidas. Personas perdidas ocasionalmente reportaban voces que les enseñaban supervivencia y medicina tradicional, proporcionando conocimientos que permitían supervivencia en condiciones normalmente fatales. Nosotros creemos que la selva misma tiene memoria. Memoria de conocimientos aprendidos por personas que han vivido aquí durante miles de años. Cuando alguien está verdaderamente perdido, en peligro, la selva a veces decide compartir esa memoria. Pero solo si la persona está dispuesta a escuchar sin juzgar. Era explicación que mi mente científica no podía aceptar literalmente. Pero tampoco podía negar que algo extraordinario me había mantenido viva durante 2 semanas en condiciones que habían matado a exploradores mucho más experimentados. Los que entienden, entienden. Hay aspectos de experiencia humana que van más allá de lo que marcos científicos actuales pueden explicar completamente. Y a veces se manifiestan cuando más los necesitamos. Durante mi 4ª noche en la comunidad, la voz apareció por última vez. Ana Sofía, ya no me necesitas. Tienes todo el conocimiento necesario para regresar a tu mundo. Pero recuerda lo aprendido aquí. Tu mente tiene capacidades que educación formal no desarrolla completamente. Cuando desperté, sabía intuitivamente que no volvería a escuchar la voz. Había cumplido su propósito, mantenerme viva hasta encontrar ayuda real. Antonio organizó mi evacuación hacia Leticia, donde autoridades confirmaron mi identidad y coordinaron transporte médico hacia Bogotá. El equipo de búsqueda había estado buscándome 2 semanas, pero nunca cerca de mi ubicación real debido a que el accidente ocurrió 200 kilómetros fuera de la ruta reportada. Según cálculos posteriores, había caminado 95 kilómetros a través de selva virgen, manteniendo rumbo dirigido hacia la única comunidad humana accesible en radio de 300 kilómetros. Las probabilidades de lograr esa navegación por casualidad eran esencialmente 0. Pero lo había logrado siguiendo instrucciones de una voz que tal vez representaba capacidades latentes de mi mente activadas por estrés extremo. O tal vez algo más misterioso que la ciencia actual no puede categorizar completamente. Este es el momento que todos esperaban, porque lo que pasó cuando comencé a investigar científicamente mi experiencia fue tan extraordinario como la supervivencia misma. Los últimos 4 días antes de encontrar la comunidad ticuna fueron los más intensos de toda mi experiencia. No solo por deterioro físico acumulativo, sino porque la voz se había vuelto extraordinariamente más presente, urgente y específicamente directiva. Durante la mañana del 10º día, navegando por selva particularmente densa donde visibilidad no superaba 3 metros, la voz hizo algo nuevo. Me advirtió sobre peligros específicos con anticipación temporal imposible basándose en información sensorial disponible. Ana Sofía, detente inmediatamente. Jaguar hembra con cachorros a 25 metros adelante, detrás del grupo de árboles caídos formando V natural. Está cazando activamente y va a interpretar tu movimiento como amenaza territorial. Espera hasta que se mueva hacia el norte. No podía ver ningún jaguar. No escuchaba sonidos de predador grande. No había signos visuales de territorio felino. Pero después de casi 2 semanas siguiendo instrucciones consistentemente correctas, obedecí automáticamente. Durante 35 minutos, permanecí inmóvil detrás de un cecropia gigante, controlando respiración y latidos que sonaban ensordecedores en el silencio absoluto. Entonces la vi. Jaguar hembra adulta, probablemente 65 a 70 kilogramos, emergió exactamente de detrás de los árboles caídos descritos. Se movía con gracia felina que indica caza activa. Cada paso calculado,
cada movimiento evaluando territorio, cada pausa escuchando presas. 2 cachorros de 6 meses la siguieron, jugando pero manteniendo proximidad. Una familia en territorio establecido, exactamente en la ruta que habría tomado. Si hubiera encontrado esa familia sin advertencia, con cachorros que proteger, la madre habría atacado defensivamente. En mi condición física comprometida, no habría tenido posibilidad de supervivencia. La jaguar pasó lentamente, consciente de presencia humana pero incapaz de localizar mi posición debido a inmovilidad completa. Después de 25 minutos, se movió hacia el norte con cachorros, exactamente como la voz había predicho. Ahora puedes moverte. Camina 150 pasos hacia el sur, luego gira hacia el este nuevamente. ¿Has tenido experiencia donde tu supervivencia dependía de información que no podrías haber obtenido a través de sentidos normales? Durante mi carrera, siempre había desconfiado de explicaciones no verificables empíricamente. Pero cuando tu vida depende de cada decisión, no tienes lujo de escepticismo académico sobre información que funciona. La voz me había alertado sobre encuentros con 4 serpientes venenosas, 3 situaciones con arañas tropicales cuyas mordidas habrían causado necrosis severa, 2 encuentros con caimanes en áreas de agua, y ahora familia de jaguares. En cada caso, advertencia con suficiente anticipación para evitar peligro completamente. Durante el 11º día, enfrenté mi crisis de supervivencia más técnicamente compleja, un río significativamente más ancho, profundo y rápido de lo anticipado. Aproximadamente 60 metros de ancho, corriente rápida indicando profundidad considerable y posible presencia de caimanes grandes. Orillas extremadamente empinadas y resbaladizas, cubiertas de lodo que haría imposible salir si caía. Con pierna lesionada, fuerza reducida por desnutrición y coordinación comprometida por fatiga, intentar nadar habría sido equivalente a suicidio. Exploré orillas río arriba y abajo buscando punto de cruce más seguro, puente natural de árboles caídos, cualquier alternativa. Pero no encontré opción viable en 5 kilómetros. La desesperación se estableció cuando me di cuenta de que tal vez había llegado al final absoluto de mi ruta de escape. Entonces la voz proporcionó la instrucción más específica y técnicamente compleja de toda mi experiencia. Ana Sofía, vas a construir balsa funcional que te permitirá cruzar ese río con seguridad. Yo hacé troncos de bambú gigante 80 metros río arriba en tu lado. Corta secciones de exactamente 3.5 metros. Esa longitud proporciona flotabilidad óptima para tu peso sin ser difícil de maniobrar. Necesitas exactamente 7 secciones. Únelas usando fibras de corteza del cecropia cerca del bambú. Procesa la corteza remojándola 2 horas, luego separando fibras y torciéndolas para crear cuerdas de 4 milímetros de diámetro. Necesitas 20 metros de cuerda total. Crea sistema de remos usando ramas planas de 1.5 metros con hojas grandes atadas en extremos para superficies de propulsión. Necesitas 2 remos, uno principal para propulsión, uno secundario para dirección. La construcción de balsa funcional para aguas rápidas requiere conocimiento sobre flotabilidad, distribución de peso, hidrodinámica básica y navegación fluvial que van más allá de supervivencia elemental. Pero la voz me guió meticulosamente con precisión que habría impresionado a ingenieros navales. Durante 10 horas, desde primera luz hasta tarde, seguí instrucciones paso a paso para construir balsa extraordinariamente bien diseñada. Cuando lances la balsa, entra gradualmente para verificar estabilidad antes de comprometerte. La corriente va a empujarte 200 metros río abajo durante el cruce, así que apunta 30 grados río arriba de tu destino. Usa remo principal con movimientos largos y constantes para mantener momentum. Yo hace remo secundario en lado derecho para corrección direccional. Si la balsa comienza a girar, no luches contra rotación. Usa momentum rotacional para reorientar hacia destino. El punto más peligroso va a ser mitad del cruce, donde corriente es más fuerte. Mantén peso corporal centrado, no te pongas de pie bajo ninguna circunstancia y si ves caimanes, no hagas movimientos súbitos. No vas a creer lo que pasó después, pero cuando lancé la balsa y comencé el cruce más peligroso de mi vida, navegué esas aguas traicioneras con habilidad que habría sido imposible basándose en mi experiencia previa. La voz proporcionó instrucciones constantes durante 35 minutos de cruce. Rema más fuerte hacia izquierda para compensar corriente lateral. Yo hacé remo derecho como timón en esos rápidos pequeños.
Mantén peso centrado pasando rocas sumergidas que puedes ver por cambio en patrón de ondas. Cada instrucción era técnicamente precisa para condiciones específicas en tiempo real. La balsa respondía exactamente como predicho. Las corrientes se comportaban como descrito. Los peligros aparecían donde fueron anticipados. En 35 minutos, había cruzado río que habría derrotado a supervivientes experimentados incluso con equipos apropiados. Pero lo extraordinario no era simplemente haber cruzado. Era que durante todo el proceso había sentido como si alguien trabajara colaborativamente conmigo. No presencia mística, sino sensación práctica de tener compañero experimentado proporcionando guía técnica para cada desafío. Durante la noche del 11º día, acampando en refugio que construí usando técnicas que la voz había enseñado, experimenté algo que cambió mi comprensión de toda la experiencia. La voz proporcionó información específicamente personal que hacía referencia directa a mi identidad profesional, vida anterior al accidente y transición que tendría que hacer entre supervivencia extrema y realidad normal. Ana Sofía, mañana vas a encontrar personas que pueden ayudarte. Pero necesitas entender algo crucial antes de regresar a tu mundo de laboratorios y artículos científicos. Lo que has aprendido estas 2 semanas sobre plantas medicinales, técnicas de supervivencia, capacidades latentes de tu mente, es conocimiento real y válido. No permitas que el escepticismo académico te haga descartar experiencias que no encajan con marcos teóricos actuales. La ciencia avanza cuando investigadores valientes estudian fenómenos que desafían paradigmas existentes. Era la primera vez que la voz había hecho referencia específica a mi carrera, identidad como científica y desafíos que enfrentaría integrando esta experiencia con trabajo académico futuro. Durante las primeras horas del 12º día, mientras caminaba por sendero que me llevaría a la comunidad ticuna, reflexioné sobre lo que la voz había explicado. Habían sobrevivido casi 2 semanas en condiciones que matan a exploradores experimentados. Había aplicado medicina tradicional que no recordaba haber aprendido formalmente. Había navegado territorio desconocido con precisión que desafiaba explicaciones probabilísticas. ¿Había logrado esto siguiendo instrucciones de fuente externa inexplicable? ¿O había accedido a capacidades latentes y conocimientos subconscientes activados por presiones extremas que forzaron mi cerebro a funcionar de formas normalmente inaccesibles? La respuesta cambiaría mi comprensión de límites del conocimiento humano, fuentes de información durante crisis extremas, y capacidades latentes de conciencia bajo condiciones que activan recursos mentales normalmente inaccesibles. Cuando encontré a los hombres ticuna y me llevaron a su comunidad, sabía que había completado algo más significativo que hazaña física de resistencia. Había experimentado expansión de conciencia que desafiaría todo a lo que creía saber sobre capacidades humanas bajo estrés extremo y que me obligaría a reconsiderar límites de lo que consideramos científicamente posible. Los que llegaron hasta aquí van a entender que mi rescate físico fue solo el comienzo de proceso de investigación que cambiaría mi carrera científica y comprensión fundamental de capacidades latentes de la mente humana. El vuelo de evacuación médica hasta Bogotá duró 4 horas y me proporcionó primera oportunidad en 2 semanas para estar sola sin presión constante de tomar decisiones de supervivencia. Por primera vez desde el accidente, podía existir sin evaluar constantemente mi entorno buscando amenazas, recursos u oportunidades de escape. El silencio mental era liberador y desorientador simultáneamente. No había voz guiándome hacia plantas específicas. No había instrucciones sobre navegación. No había advertencias sobre peligros. Por primera vez en 2 semanas, tenía que confiar únicamente en mi mente consciente para procesamiento de información. La transición era extrañamente difícil psicológicamente. En el Hospital San Ignacio, me sometieron a 72 horas de evaluaciones médicas extraordinariamente intensivas. Los equipos incluían especialistas en medicina de supervivencia extrema, toxicólogos que analizaron mi sangre buscando compuestos de plantas consumidas, infectólogos que evaluaron exposición a patógenos tropicales, y neurólogos que realizaron estudios detallados de función cerebral después de trauma craneal. Los resultados eran consistentes con alguien que había sobrevivido condiciones extraordinariamente hostiles usando técnicas apropiadas, pero manteniendo estabilidad física y mental notable durante todo el proceso. Dr. Fernando Castillo, especialista en medicina de supervivencia extrema con 25 años de experiencia, me explicó: hemos tratado más de 200 supervivientes de accidentes en selva amazónica. La mayoría llegan con infecciones sistémicas severas,
desnutrición extrema requiriendo hospitalización prolongada y trauma psicológico significativo incluyendo trastorno de estrés postraumático. Usted llegó con heridas tratadas profesionalmente usando técnicas médicas apropiadas, signos vitales indicando que su cuerpo mantuvo homeostasis básica durante el periodo completo, y lucidez mental sin signos de deterioro psicológico. Pero lo más extraordinario es evidencia de que aplicó medicina tradicional indígena con precisión técnica que habría requerido años de entrenamiento formal. Los análisis muestran compuestos de plantas indicando que consumió combinaciones específicas en proporciones óptimas para tratar exactamente las condiciones médicas que enfrentó. ¿Cómo logró identificar, preparar y usar estas plantas medicinales con tanta precisión? No tenía respuesta científicamente creíble. No podía explicarle que una voz inexplicable me había enseñado técnicas que no aparecían en mis libros especializados. Estudié etnobotánica y farmacognosia durante más de una década, fue mi respuesta diplomática. Supongo que conocimiento teórico se activó y volvió práctico cuando mi supervivencia dependía de aplicarlo correctamente.